que efectivamente se produjeron las dos inscripciones días atrás y que sigue estando por despejarse la incertidumbre acerca de cuál será el desempeño del presidente Chávez durante la campaña electoral. Es obvio que con el delicado cuadro de salud que tiene no podrá tener el mismo empleo, el mismo desempeño que en el año 2006, con motivo de las elecciones presidenciales. La frecuencia de las apariciones del presidente durante los últimos meses ya es una indicación acerca de cuál puede llegar a ser su desempeño, aunque no descarto que las comunicaciones oficiales intenten satisfacer, digamos, esos problemas evidentes que están asociados a su cuadro de salud. No lo digo con, digamos, algún juicio de valor, sino sencillamente lo registro como un hecho. Y por otro lado, efectivamente se produce el despliegue de la estrategia por parte del candidato de oposición, de forma tal que nos aproximamos al inicio de la campaña oficial. Y por supuesto esto significa que entramos en una fase muy distinta de la competencia electoral, mucho más reñida, quizá un poco más intensiva en el uso de medios de comunicación masivos, y desde luego, de vuelta, en esta fase va a pesar mucho la forma como se emplean las comunicaciones oficiales para ver cuán visible es el presidente Chávez y cómo es su desempeño en general. Según su criterio, usted habla de que se inicia una nueva fase en este proceso político electoral. ¿Cuáles serían los elementos que caracterizarían esta fase? Los elementos en el tono discursivo, también en el tipo de decisiones que pudiera tomar el gobierno y la estrategia que despliegue, porque estamos viendo y podemos pensar para darle el beneficio de la duda que la cadena del viernes coincidió de forma fortuita con la presencia de Enrique Capriles Radonsky en la capital zuliana, el día jueves. Bueno, a casi 14 años ya hay muy poco espacio para lo fortuito y para la improvisación. Y el gobierno no es precisamente un actor que juega fortuitamente, ¿no? Es decir, hay cosas que pasan de forma deliberada, como consecuencia de un cálculo. Y efectivamente, pues el gobierno tiene una posición de privilegio en la formación de la opinión pública y esa es una posición que va a utilizar durante la campaña. Ahora, respecto de tu pregunta de fondo, ¿qué será lo característico en esta nueva fase? Digamos que las campañas se dividen esencialmente, como dice la literatura, en tres grandes fases. Una fase de presentación de las candidaturas, esa fase ya ha sido satisfecha a mi modo de ver. Las primarias de la oposición fueron una oportunidad para que se presentara la candidatura de Capriles, así como ocurrió con los otros precandidatos. Y el tono, el cambio, digamos, el viraje que uno puede observar, el ligero viraje en el discurso de Enrique Capriles ya anuncia la entrada de una nueva etapa que es la del debate sobre temas propiamente. Es decir, el abordaje de contenido se llama en alguna literatura ataque y defensa, es decir, es la fase en la cual se despliegan las posiciones de ambos candidatos, en este caso, sobre temas de política pública centrales para la mayor parte de la población. Y la última fase es la de momentum o cierre de campaña, en donde efectivamente se trabaja mucho con, digamos, actos multitudinarios que intentan comunicar la idea de que cada una de las opciones de competencias es mayoría y desde luego es la etapa en la cual se producen las concentraciones más grandes, más masivas, entre otras cosas porque se intenta comunicar esta idea, porque alguno de los dos es efectivamente la mayoría. Ahora, ¿usted cree que estemos ante la presencia de una diferencia por el hecho de que tal y como todo está planteado hasta ahora, una campaña sería en la calle y otra campaña sería en la televisión? Bueno, yo creo que es un encuadramiento que tampoco es casual. Yo creo que ese encuadramiento que está intentando, digamos, desarrollar la campaña de Capriles es parte de una estrategia. No digo que sea la estrategia en sí mismo, pero a mi modo de ver como observador, me parece que es parte del contraste natural que se intenta comunicar, digamos, con un candidato que tiene unos problemas de salud y que, digamos, eventualmente puede comunicar que no hay garantías acerca de su permanencia en el poder. Repito, es un asunto muy delicado, pero hay que tratarlo, digamos, porque es una realidad. Entonces, sí, me parece que eso no es un encuadramiento fortuito, me parece que es un contraste que ha estado buscando de forma latente la campaña de Capriles. Y desde luego, a medida que nos acerquemos a la campaña, especialmente a la campaña oficial que arranca el 1 de julio, es probable que ese elemento tenga mayor énfasis en las comunicaciones del comando de Capriles. Usted hablaba hace un minuto de tres fases en las que se desarrollaría la campaña electoral y precisaba que la segunda fase sería una fase de debate. Pero ¿contra quién va a debatir el candidato de oposición? Claro. ¿Contra quién va a debatir y con qué elementos va a debatir el candidato del gobierno? Claro, debate en el sentido simbólico, digamos, metafórico. Es decir, hay efectivamente un contraste entre las propuestas. Al margen de que se produzca el formato clásico del debate, ¿no?, en donde los dos candidatos están en un mismo estudio de televisión,
y tienen un tiempo determinado para responder y ahí se producen algunos intercambios y eventualmente hasta confrontaciones sobre temas. Esa es una materia sobre la cual, digamos, la literatura y la consultoría política en general ha dicho algo ya. Y una convención aceptada, al margen de cuán beneficioso, provechoso o no sea para la democracia, es una convención aceptada entre los consultores políticos, bueno, que alguien debate con su contendor cuando, digamos, tiene alguna oportunidad real de obtener una ganancia, es decir, cuando más bien se expone a una pérdida, se expone, digamos, a empatar, por ejemplo, en las encuestas, es decir, cuando hay más riesgos que beneficios o ganancias estimadas, esperadas, por supuesto, la posibilidad que sea el debate no está dada, ¿no? Lo que ha ocurrido en el pasado es que seguramente tiene que haberle aconsejado al presidente Chávez de que no debata públicamente, entre otras cosas porque se expone a, digamos, eventuales neutralizaciones, se expone a eventuales reducciones del margen con que ha contado en el pasado. Cabría ver qué va a pasar en lo sucesivo si el debate, digamos, es factible. Me parece que será más factible en la medida que se reduzca la distancia entre Capriles y Chávez. De forma tal que esto es lo que dice, digamos, la consultoría, desde el maestro Napolitan, la mayor parte de los consultores sostiene este consejo. Ahora, ¿cuál es la distancia real en este momento? Porque hay diversas encuestas, encuestas que son resultados de mayo, y si uno las compara con las encuestas que se produjeron previo a las elecciones primarias, pues hay una diferencia sustancial con relación al piso electoral con el que parte el candidato de la Alianza Democrática. Sí, ahora, esa distancia respecto del resultado de la primaria tiene que ver con el porcentaje de lo que se conoce en la literatura como los missing values, es decir, como los valores ausentes. En todas las encuestas, por lo menos la mayoría de las encuestas que yo he podido ver, se registran unos porcentajes muy elevados de no sabe, no responde a la pregunta de intención de voto presidencial. Es decir, a la pregunta de respuesta espontánea o a la pregunta del escenario de polarización entre Capriles y Chávez sobre la elección presidencial. Y esos son porcentajes que rondan entre 17 y 31, tomando en consideración por lo menos 4 encuestas que tengo en mente en este momento. Y por supuesto eso estaría indicando unas inhibiciones importantes para confesar por quién se votaría entre una parte de la población. Entonces, sí, los porcentajes son muy variados para corresponder a tu pregunta de fondo. Van desde 5 puntos a favor del presidente Chávez hasta 20 puntos como sugieren otras encuestas. Cuando se analiza con detalle estos asuntos, se ve que efectivamente la distancia no es de 20 puntos porque ocurre que buena parte de estos que se inhiben por contestar la pregunta de intención de voto presidencial se inclinan o bien hacia la oposición o se autodefinen como no alineados. Es decir, efectivamente 20 puntos no es una distancia que revela bien la configuración y la correlación, digamos, de estos públicos en términos de sus actitudes políticas. Entonces sí, las distancias son variadas porque dependen de la cobertura. Hay unas encuestas de cobertura urbana, otras de cobertura nacional. Unas encuestas son telefónicas, otras se hacen por intersección, es decir, de gente que se toma en la calle, otras son por hogares, que es como corresponde, digamos, para aproximarse mejor al resultado eventual de la presidencial. Y en fin, hay un conjunto de detalles que por supuesto sería relativamente complejo desde un punto de vista técnico comentarlos acá, pero de vuelta, sí, hay unas discrepancias relevantes, sí, es cierto, y esas discrepancias, en mi opinión, en parte tienen que ver por estos asuntos de diseño muestral, pero sobre todo porque se registra un porcentaje elevado de entrevistados que no está contestando la pregunta de la intención de voto presidencial. Y eso, por supuesto, tiende a distorsionar las frecuencias asociadas a cada candidato. ¿Considera usted que una de las razones fundamentales por la que este porcentaje de encuestados no responde es por miedo? Bueno, mire, dado que la mayor parte de ellos efectivamente se autodefine como de oposición o no alineado, podríamos decir que eso es una hipótesis plausible. Es decir, podría ser factible la idea de que hay una parte de ellos se esté inhibiendo de confesar porque prevea, digamos, algunas consecuencias negativas como consecuencias, digamos, como resultado de su declaración de intención de voto. Ya no es inocuo en Venezuela expresar una opinión política. Es decir, ya no, digamos, ha cambiado el contexto en el cual no sucedía nada si uno se confesaba partidario o simpatizante o expresaba una opinión a favor de alguno de los dos bloques. De forma tal que sí es plausible considerar que hay un porcentaje de entrevistados que, por cierto, no se está descubriendo ahora. Hay registro de esto durante 10 años consecutivos. Y hay unos episodios políticos muy concretos como la lista Tascón que por supuesto reforzaron esas inhibiciones o las crearon. Entonces, sí, es una tesis plausible, sí.